Muy bien, quiero hacer especial mención a las problemáticas en las modificaciones de la recepción de la carga en el clean o la posición del front squat y la posición de recepción de cargas por encima de la cabeza, como vemos en la imagen de la derecha. La problemática de cómo posicionarme en una buena postura de rack o cómo recibir alineado por encima de la cabeza es un problema de especial importancia, porque les diría que el 99% de las personas que comienzan a entrenar levantamiento olímpico o CrossFit o van a un gimnasio a aprender a hacer ejercicios de fuerza van a tener dificultad en la posición tanto de la sentadilla frontal y del clean como en la posición final en los empujes por encima de la cabeza. Y hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para poder corregir estos desequilibrios estructurales y, digamos, biomecánicos de movilidad que se pueden producir en los diferentes atletas. Vamos a comenzar con la imagen de la derecha, donde vemos, como dice en el título, una cifosis rígida, ¿sí?, que nos va a traer limitaciones asociadas. La cifosis rígida va a estar asociado, en principio, tienen que saberlo, a una disfunción en la mecánica ventilatoria. Así que ya en una persona que ustedes observan que tiene una cifosis rígida, van a poder empezar a trabajar con los ejercicios de movilidad torácica y de ventilación dirigida que explicamos hace algunos videos atrás. Súper recomendable que se lo recuerden todo el tiempo a esta persona, que le consulten si está realizando los ejercicios de respiración, porque estas personas que tienen esta tendencia a la cifosis tienden a tener una muy mala mecánica ventilatoria, tienden a sufrir de rectificación cervical, tienden a sufrir de rigidez torácica, y si tienen rigidez torácica, todos los ejercicios que estén involucrados en el tren superior probablemente van a hacer que esa persona nos presente cierta dificultad y se mantenga cayendo en sobrecargas musculares, sobrecargas en las articulaciones de los hombros, de las muñecas, de los codos, sobrecargas en los tendones de los manguitos rotadores. Bueno, diferentes tipos de dolencias sin llegar a ser patologías que van a hacer que muchas veces la persona no pueda darle una continuidad o apreciar el entrenamiento de manera que le haga bien. Muchas veces la persona sí sabe que le hace bien, pero se siente un poco defraudado, digamos, consigo mismo, porque tiende a tener apariciones de dolor, como les digo, en diferentes partes del tren superior. Entonces, imagen que representa todo lo que podemos ver en un gimnasio. Cifosis rígida se asocia a dificultad en la movilidad torácica. Cifosis rígida se asocia a rectificación cervical o tendencia a la rectificación cervical. Cifosis rígida se asocia a problemas en la movilidad de las escápulas, algo que van a tener que trabajar mucho, la movilidad escapular, y probablemente enseñar a las personas a percibir y a dirigir la movilidad escapular. Cifosis rígida se asocia a dificultad de llevar los brazos por encima de la cabeza, y en estos casos no le van a poder pedir a la persona una técnica específica, porque la persona no tiene las condiciones de movilidad ni tiene una estructura dinámica en su tronco superior que le permita posicionar la barra donde realmente tiene que ir. Entonces, en este tipo de personas van a tener que mencionarles que vamos a tener que tener especial cuidado y trabajo sobre la zona torácica y dorsal, que vamos a tener que reeducar su percepción sobre el posicionamiento del cuerpo al recibir la barra, que vamos a tener que hacer un trabajo de movilidad y elasticidad que ellos van a tener que llevar a cabo probablemente en sus casas, para dar la mayor cantidad de estímulos posibles para que se libere toda esta zona torácica y de la cintura escapular, y que vamos a tener que hacer esto acompañado de un trabajo de la ventilación dirigida. Entonces, mencionándole estas cosas a la persona de a poco, enseñándole algunas cosas que sí o sí tienen que tomar, digamos, como hábitos diarios de trabajo, de movilidad y elasticidad, ustedes a mediano o largo plazo y también a corto plazo algunas veces van a hacer que la persona se sienta mucho mejor y termine de entrenar con mucho menos castigo físico por el entrenamiento. Y me refiero a castigo no con lo que realmente se percibe en el entrenamiento, sino con estas sobrecargas y dolores articulares, tendinosos y musculares que la persona que tiene esta problemática suele percibir. Así que muy importante para que después hagamos en la clase de integración preguntas sobre esto, por favor.
Si tienen preguntas sobre esto, en qué orden ubicar cierto tipo de ejercicios o con qué ejercicios mejor podemos trabajar estas disfunciones, háganlas. Es un tema súper importante para trabajar porque es uno de los ejes centrales de los problemas posturales de la vida moderna y de los problemas técnicos por los cuales las personas no pueden ejecutar los ejercicios como nosotros les pedimos. Por otro lado, como vemos en la imagen de la izquierda, también esta cifosis rígida de la cual acabamos de hablar va a tener incidencia en las problemáticas de posicionamiento de los brazos en la posición de rack, ¿sí? Particularmente va a generar mucha sobrecarga en la zona de la parte dorsal de la muñeca, en la parte, palmar de la muñeca, ¿sí? En la zona donde corren los tendones de los músculos flexores, en las vainas de los flexores, va a producir muchísima sobrecarga en esa zona, va a producir muchísima sobrecarga en la zona del túnel carpiano. Entonces, y va a producir muchísima sobrecarga en la zona de los huesos del carpo, la zona de los huesos de la articulación de la muñeca propiamente dicha. Entonces, en estas personas, si nosotros tenemos que desarrollar una técnica de sentadilla frontal y un clean, vamos a tratar de separar los días de trabajo de clean y que no siempre haga una sentadilla frontal con una posición de rack. O sea, no vamos a forzar la posición de rack. Vamos a usar la parte de vuelta a la calma, posterior al entrenamiento, y la entrada en calor y la movilidad. Vamos a usar esos sectores del entrenamiento para recomendarle algunos ejercicios específicos de movilidad torácica, elongación de la zona del hombro y la cintura escapular, elongación de la musculatura dorsal y pectoral, y movilidad de las muñecas y de los hombros, para que más adelante la persona se sienta mucho más cómoda y ya no sufra estas sobrecargas articulares. Y por otro lado, en la parte de estructura que tengamos que trabajar con estas personas, y en la parte metodológica, vamos a trabajar diferentes variantes de sentadilla frontal. Vamos a trabajar la sentadilla momia, con los brazos extendidos por delante, vamos a trabajar la sentadilla cruz, y vamos a trabajar con cargas muy livianas, sobre todo si la persona comienza a entrenar y ya comienza a presentar síntomas. En algunos casos vamos a trabajar la sentadilla frontal, pero no nos va a interesar en principio que la persona fuerce una posición de sentadilla frontal, porque muchas veces para forzar esa posición de sentadilla frontal que no pueden alcanzar, terminan generando compensaciones a nivel de la zona lumbar. Entonces, yo sé que esto se puede volver un poco complejo, pero ya lo saben, personas con cifosis rígida, personas con dificultad en la forma de la ventilación, personas con restricciones en la posición de rack, personas con problemas para empujar la carga por encima de la cabeza, sobre todo en los press y en los jerks, y mantener una postura alineada entre troncos y miembros superiores. Vamos a tomarnos con calma la cantidad de peso que queremos que maneje, vamos a hacer un poco más de hincapié en la parte técnica y en la parte principal de entrenamiento sobre las fases técnicas, y vamos a hacer un poco más de hincapié en la parte de movilidad y vuelta a la calma sobre la elasticidad y la movilidad de la zona dorsal, la zona escapular y la elongación de los hombros y la movilidad de las muñecas. Bien.